Cámara. Ya, excelente, gracias. Buenos días. Eh, bueno, hoy vamos a iniciar un taller súper rápido de visualización de datos, así que comienzo a compartir mi pantalla y espero, si tienen preguntas, por favor déjenlas por el chat porque va a haber un espacio donde vamos a responder las preguntas, ¿sí? Así que vamos ahí. Me avisan cuando pueden ver mi pantalla, por favor. O sea, que ya estoy compartiendo. Sí, ahí se ve la Ya creo pantalla. que ya está. ¿Sí se ve? Ya, excelente. Ya, ahora voy a mover esto del Zoom un ratito. Ya. Visualización de datos. Hay que hacer un poco de revisión de la agenda. Lo he súper comprimido, pero en realidad visualización de datos se abre en muchas cosas. Vamos a tocar así súper rápido la importancia del análisis de datos, que lo vimos en un workshop pasado. Luego la visualización de datos per se. Respondemos preguntas del chat y hacemos un sorteo súper rápido de eh, becas para el curso que hemos abierto de SQL para analistas de datos, para el análisis de datos de negocio, que va desde básico a avanzado y cubre un conjunto de temas que consideramos son necesarios para que puedas postular a plazas de análisis de datos con SQL, y que actualmente, al menos lo que hemos visto en el mercado, es que los venden por separado, pero no tienen un perfil como que integrado para alguien que resuelva, a menos que seas ingeniero y estudies Data Engineering, ¿no? Pero la idea es acercar el análisis de datos a personas que no necesariamente han estudiado ingeniería o informática. Entonces, vamos ahí. La importancia del análisis de datos, así de rápido. eh, Todos los negocios que tenemos en el mundo, una vez comienzan sus actividades de vender, principalmente ofrecer productos o servicios, comienzan a tener dudas, ¿no? De, oye, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿Cuáles son nuestros productos más vendidos? ¿Realmente somos rentables o no? ¿Cómo podemos retener a los clientes? ¿Qué perfil tienen mis clientes? ¿Es necesario hacer campañas o no hago campañas de marketing? Y si hago campañas de marketing, o sea, ¿hago campañas generales o campañas segmentadas, entre otros? Hay muchas preguntas que tienen los negocios relacionados a su propia operativa como negocio, a sus clientes o así, eh, o hacia su expectativa de crecimiento de cara al futuro para probar nuevas cosas, para experimentar si es que, no sé, saco un nuevo producto o me enfoco en los productos que ya tengo, entre otros. Entonces, para responder todas esas preguntas, ellos necesitan datos, ¿sí? ¿Y cómo obtienen sus datos? O sea, ¿cómo podrían obtenerlos? Una forma, la forma tradicional, voy a hacer un esquema rápido, es que si tienes un negocio, tienes tus clientes, pero tu negocio normalmente puedes llevar la contabilidad como en papel, o puedes tener sistemas de venta o sistemas de RP para gestionar todo y ya lo haces a través de una computadora. O puedes tener información externa como encuestas o, no sé, un proveedor te da una lista de detalles de clientes o de en información que te pueda brindar fuentes externas. Entonces, la idea para poder analizar lo que está sucediendo en tu negocio, tener una visión 360, es poder integrar estas fuentes en un solo lugar. Por eso normalmente se usan las bases de datos, sí. Y yo sé que, o sea, el concepto de base de datos se ha como que confundido a lo largo de los años porque tú puedes decir, ah, ya, yo puedo usar Excel como mi base de datos, y sí, puedes usar Excel como tu base de datos, pero Excel no está optimizado para ser una base de datos, es una hoja de cálculo. ¿Y por qué te digo que no está optimizado para esto? Porque cruzar información de distintas hojas de Excel, por ejemplo, o tener más de 1 millón de registros, o sea, es costoso o es inviable, ¿no? Entonces, las bases de datos son, es software especializado para esto, para poder manejar altos volúmenes de datos, poder tener información en diferente granularidad, en diferentes capas y poder conectar esta información con otras herramientas, ¿sí? No tendrías que, no sé, no tendrías que contratar diferentes softwares para, no sé, una para tu contabilidad, sistema de ventas y encuestas para integrarlos con diferentes cosas, sino todo lo integras, lo unificas en tu base de datos y sobre tu base de datos ya tú haces tu operativa de integración.
¿Cuál es el tema? Que las bases de datos principalmente se manejan con lenguaje SQL, ¿sí? Entonces, no es un problema como tal, pero es la única barrera de entrada que tienes para poder analizar datos a más escala, tienes que aprender un lenguaje para poder manipular estos datos. Luego, esta base de datos, una vez ya lo tienes unificado todo, te va a permitir, bueno, lo que esperabas, ¿no? Generar reportes, generar alertas, dashboard, conocimiento. Conocimiento se refiere a cruzar diferentes fuentes y encontrar nuevos hallazgos, lo que le denominan insights, lo mismo hallazgos, que puedan ayudarte a tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que un negocio genera un montón de datos. Si esos datos los unifico, los trabajo y los integro, me pueden brindar conocimiento, ¿sí? Que puede denominarse información. Entonces, ahí viene una gran pregunta que es, ya, pero ¿qué son datos y qué es información exactamente? O sea, ¿cómo puedo yo diferenciar cuando te refieres a uno al otro? Voy a poner un ejemplo simple. Los datos son observaciones crudas que no han sido procesadas y pueden estar, en este caso, en tablas. Por ejemplo, en la parte izquierda pueden ver que tengo una tabla de regiones de Perú, de meses, de años y cuánta población hubo en esos años. ¿Sí? Yo puedo tener una tabla así y como sé que hay un montón de regiones, un montón de meses y un montón de años en mi tabla, tranquilamente puede ser una tabla de 400 registros, ¿no? Y si un día te preguntan algo o quieres saber qué está pasando en algún lugar, entras registro por registro y lees. ¿Cierto? Ya, esos son datos. Sí, observaciones crudas que no necesariamente han sido procesadas o interpretadas. Ya. En este caso, una tabla de desempleo por región y por año y mes. ¿Sí? Pero ¿qué es información? Es tomar todos estos datos, analizarlos, o sea, sacar una métrica, sacar un conjunto, agruparlos, a esa agrupación interpretarlos y darle un contexto para qué, para yo poder tomar una decisión. ¿Sí? No solamente recolecto datos porque puedo, sino la idea es, si estás recolectando datos, tienes que sacarle valor a esos datos. Por ejemplo, con esta tabla enorme que vimos en la parte izquierda, yo dije, oye, está bien, puedo analizar registro por registro, pero me voy a tomar demasiado tiempo hacerlo. Entonces, mejor todo eso lo consolido en un gráfico. Busco el mejor gráfico posible donde pueda ver de una manera resumida qué me quieren decir estos datos. Y por ejemplo, con esta tabla yo he armado este gráfico. Mira, entre el año 2022 y 2023, en Lima, la tasa de desempleo ha subido. En Arequipa ha bajado, en Cusco ha subido, en Puno ha subido. Listo. Le di contexto, lo analicé, le puse un gráfico que me ayude a interpretar y puedo tomar una decisión de manera rápida o puedo entender qué está sucediendo de manera rápida sin tener que leerme los 400 registros de mi tabla. ¿Sí? Entonces, o sea, esta es una forma de analizar y de obtener información, es agrupar los datos y meterlos en un gráfico, ¿sí? ¿Y por qué ayuda esto? Porque conforme tú quieras, normalmente tú analizas pocas variables, ¿no? Imaginemos región, solo quería analizar región, ah, ya, pero luego lo abrí por año, excelente. Y luego lo abrí por, eh, no sé, tasas de desempleo, o sea, la división entre personas desempleadas y población activa, ya. Pero va a haber veces que yo diría, ah, ya, y si quiero abrirlo por edad, y si quiero abrirlo por otra variable, y por otra, y por otra, y por otra. Entonces, conforme tú quieras hacer análisis más profundo con diferentes variables, por variables me refiero a columnas de datos, eh, tienes que, o sea, hacerlo a nivel de tabla se complica y te ayuda a hacerlo a nivel de gráfico. Entonces, por eso la sesión de hoy es visualización. Vamos a hacer una intro rápida. Así que, nuevamente, si tienen preguntas, déjenlas por el chat, vamos a cubrirlas todas. Así que avanzo rápido. Visualización de datos. La visualización de datos es un proceso en el cual yo tomo datos y los intento representar en formatos visuales como gráficos de barras, diagramas conceptuales, en un mapa o incluso mismas tablas, pero eh, no sé, pues realzadas con colores, con cierto tipo de símbolos que me ayuden a entender rápidamente de qué trata
los datos que intento mostrarte, ¿no? Y bueno, es un proceso relativamente similar a como ya hemos visto la parte de análisis de datos. Colecciono data, en este caso ya tengo mi data en las bases de datos, aseguro que esté limpia y que tenga calidad, ¿sí? O sea, le quito nulos, le quito casos particulares, o sea, aseguro que esté completamente utilizable, ¿sí? Luego, eh, para los datos que yo quiero analizar, elijo un gráfico, ¿sí? Elijo una visualización que yo creo que me va a ayudar mejor a comunicar lo que yo quiero comunicar, ¿sí? O analizar lo que yo quiero analizar. Entonces, cada gráfico tiene, o sea, yo sé que los gráficos todos serán bonitos y todo, pero finalmente todos los gráficos toman como input una tabla, ¿sí? Entonces tú tienes que preparar los datos para que entre en ese gráfico. No todos los gráficos reciben el mismo input para crearse. Ahora en la parte práctica lo vamos a ver más a detalle. Y luego una vez preparas la data, ya tienes elegido tu gráfico, ejecutas la operación de crear el gráfico y lo visualizas. Y se acabó. O sea, en resumen es eso. ¿Sí? Entonces, cuando hemos hablado de este resumen, hemos hablado de datos, elementos visuales y también podemos hablar de contexto y narrativa. ¿Sí? Los datos pueden ser los archivos planos, si es que lo tuvieras, no sé, en archivos o en Excel. Las bases de datos, si es que ya tienes todo consolidado de manera ideal, tendría que ser así. O puedes tomar datos de fuentes externas, ¿no? Como APIs, servicios en la web u otras tablas en la web. Sí. Los elementos visuales, ya acá, ya no hablamos de datos, ya no hablamos de como tal de cálculo matemático o SQL per se, sino en elementos visuales entra un poco ya o sea, este perfil mixto de, oye, yo familiarizarme con formas, familiarizarme con colores, cómo yo creería que se puede representar mejor ciertos atributos o no. Este es un perfil ya más mixto porque hay mucha gente que analiza muchos datos, por ejemplo, los data engineers son muy capos son muy buenos técnicamente en procesar datos, hacer integración, muchas cosas así, pero su foco no es, por ejemplo, ser unos pros en visualización de datos o elementos visuales porque no es su operativa diaria. En cambio, la operativa diaria de los analistas sí es realmente toda esta data que los data engineers ya me han alistado, ya tengo lista, yo les doy contexto, les doy información, les pongo un gráfico para poder interpretarlos. Entonces, este punto, por ejemplo, es clave en los analistas de negocio, que sepan qué gráficos existen, mínimamente los básicos, y sepan qué configuraciones pueden hacer esos gráficos, ¿sí? Y un tercer componente que ayuda cuando vas a comunicar datos a otras personas que no necesariamente son analistas o que tienen todo el contexto que tienes, es justo especificar el contexto y la narrativa. Porque volvamos al gráfico anterior. Imaginemos que yo te muestro, o sea, de la nada entro a una reunión, te proyecto mi pantalla y te muestro ese gráfico, ¿ya? Yo podría, o sea, yo te muestro este gráfico y te digo, ya, y te comienzo a hablar sobre Insight, ¿no? Oye, mira, el desempleo en Lima ha crecido el triple y en Arequipa se ha disminuido un 15%, entonces creería que ha habido un movimiento de gente, bla, bla. Ya, pero si yo no te doy contexto de, primero, ¿qué estás analizando? ¿Qué periodo de tiempo estás analizando? ¿Por qué lo estás analizando? ¿Por qué elegiste este gráfico? O, no sé, me falta información respecto a este 0, 25, 50, 75, 100, ¿qué es? ¿Es porcentaje? ¿Son número de personas? ¿Qué es? Entonces, tú cuando analizas solo para ti, cuando tú comienzas la tarea de análisis, tú sabes qué estás analizando, sabes qué variable estás usando, chévere, tú lo entiendes, pero cuando lo vas a comunicar es distinto, ¿sí? Cuando tú lo vas a comunicar a otras personas que no se han dado las 4 horas que tú te has dado para analizar todo, tienes que resumirles, tienes que darles un contexto, tienes que ponerle un título claro, tienes que ponerle leyendas claras, escalas claras que ellos puedan entender, de manera que ellos, los usuarios a los que tú les vas a mostrar, pueden ser gerentes, pueden ser otros miembros de tu equipo, pueden ser para una presentación en directorio, pueden ser para cualquier cosa, tengan ese contexto necesario que si tú les muestras el gráfico, ya entienden todo.
O sea, la idea es que tú no tengas que hablar nada. Un buen gráfico, una buena visualización, se considera cuando tú lo ves y lo entiendes sin que nadie te lo explique, ¿sí? Entonces, formar esa habilidad, o sea, puede parecer como que, oye, pero ¿cómo voy a hacer eso? Que no sé qué. Es cuestión de tener buenas prácticas, que voy a describir algunas acá, pero algunas también las describo en el curso que estamos lanzando. Algunas buenas prácticas para poder comunicar esta información. Entonces, vamos ahí. Acá ya les expliqué qué es visualización, qué componentes tiene. Acuérdense que acá ya no es solamente datos, sino es datos, elementos visuales, que los conozcas al menos, y contexto y narrativa, o sea, que puedas explicar de manera clara lo que has encontrado. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la importancia? Bueno, obviamente comunicar de manera efectiva, y por efectiva me refiero a en menos tiempo, puedes comunicar algo que te tomaría mucho más tiempo, mostrándolo línea por línea o tabla por tabla. ¿Sí? Puedes detectar patrones. Los gráficos ayudan mucho en detectar patrones. Por ejemplo, acá una tendencia hacia arriba, una tendencia hacia abajo, cuando lo incrementa, cuando lo disminuye, cuando todo está aglomerado en un solo grupo, en otro, o cuando dos grupos se aglomeran y están más juntos que otros. Entonces, te ayudan a detectar patrones rápidamente, tendencias. También te ayuda, por estos dos puntos anteriores, a tomar decisiones informadas. No decir, oye, ¿sabes qué? Voy a lanzar un nuevo producto porque puedo. No es porque puedas, porque va a haber un gasto de dinero, un gasto de recursos, voy a tener que planificar, me va a quitar tiempo, un montón de cosas. Puedes tomar una decisión informada, que tal vez el gráfico, tus dashboards o tus análisis te digan, oye, ¿sabes qué? Este curso es suficientemente rentable y si saco el otro curso, creo que solo tengo dos, tres personas que se pueden inscribir. No, no tiene sentido hacer algo así, ¿no? Eh, entonces, tomar decisiones informadas es muy importante en el ambiente empresarial tan competitivo que tenemos al día de hoy, ¿sí? Por eso las empresas están pagando mucho por tener analistas que sepan SQL o tener data scientists, tener data engineers, o sea, están invirtiendo mucho dinero en eso y tú puedes decir, oye, pero están invirtiendo tanta plata para que al final tengan tablas donde puedas hacer grafiquitos. O sea, ¿cómo eso puede dar tanto valor? Da valor, ¿por qué? Porque así los tomadores de decisiones pueden tomar decisiones informadas, ¿sí? Porque si no sería tomar decisiones en base a la experiencia, que no siempre es lo más adecuado porque los contextos entre empresas a veces es diferente o en el tiempo es diferente. Algo que me funcionó hace 5 años no necesariamente puede funcionar ahora si lo vuelvo a aplicar, ¿sí? Por eso es importante tomar decisiones informadas. Eh, También aumenta la eficiencia en análisis, porque si tú ya dejas gráficos listos para personas que no necesariamente sepan de datos, se los dejas listos para que lleven su operativa y les dices, los capacitas, ¿no? Como que, oye, mira, una vez al día entra a este dashboard y revisa que este gráfico esté así, esa, estos gráficos tres principales, esta métrica de acá, revísala que todo esté yendo de acuerdo a lo que tú esperas. Entonces, así, este, puedes ayudar a perfiles no técnicos a que puedan a entrar en este ambiente de análisis y de tomar decisiones informadas, ¿sí? Eh, y bueno, esta va de la mano con accesibilidad de audiencia no técnica, así que esa es la importancia. Vamos allá. Gráficos populares. Solo voy a mostrar el resumen clásico, que es, a ver, déjame verlo ahora. Ya. Solo voy a mostrar el resumen clásico, que es este gráfico de acá. Eh, Hay un montón de gráficos en realidad, ya. Conforme pasa el tiempo, eh, estas herramientas que tenemos como, no sé, herramientas de visualización, por ejemplo, Power BI, Tableau, o los mismos herramientas de Microsoft como SQL, Reporting Services, no sé, Visual Studio Code, Azure Data Studio, o incluso Excel, ya tiene, en el largo del tiempo, ya ha creado funciones para hacer estos gráficos, ¿sí? Pero no todos tienen todos los gráficos, ¿sí? O sea, en algunos programas vas a ver que, no sé, hay diagrama de waterfall, pero en otros como Excel no hay waterfall y tú te lo tienes que inventar con artimañas. O en algunas herramientas sí hay trima, pero en otros no hay trima. Entonces, o sea, dependiendo de la herramienta que tú vayas a usar o que usan en el lugar de trabajo, vas a poder tener acceso a uno u otros gráficos, pero no necesariamente siempre a todos. Idealmente sería siempre a todos, pero para eso están las herramientas de visualización específicas, ¿no? Como Power BI o Tableau, que te ayudan a
O sea, que son solamente software dedicado y especializado en tener esos gráficos para que eh, estos perfiles de análisis puedan utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos ahí. Eh, Esto es un resumen clásico y le pongo clásico porque es lo que se esperaría que un analista sepa, no todo, pero que sepa. Por ejemplo, cómo elegir gráficos, ¿no? Por ejemplo, si quiero comparar, vamos a la parte de arriba, comparison. Si quiero comparar, lo más clásico es ya. ¿Pero qué quieres comparar? ¿Quieres comparar grupos o quieres comparar datos a través del tiempo? Dices, ah, ya, quiero comparar grupos. Entonces te vas por la parte izquierda. Ah, ya, puedes usar gráficos de barras o gráficos horizontales, ¿no? Por ejemplo, como acá en estos casos. Sí. Si quieres comparar a través del tiempo, puedes usar también gráficos de barras, pero donde el eje sea los años o el tiempo, los días, y las verticales sean, no sé, la cantidad de ventas, ¿no? Por ejemplo. Eh, o puedes usar gráficos de líneas si es que no te quieres llenar de barras, o si tienes bastantes grupos, puedes ver varias líneas a la vez y puedes comparar visualmente, ¿no? Si tienes data cíclica, ayuda, por ejemplo, estos spider charts, que no sé, pues por ejemplo, estos se usan mucho en análisis de enero, diciembre, de los meses. Dices, hoy quiero ver los picos de venta a través del tiempo, entonces voy a asumir esto un poco, no sé cómo puedo asumir esto, no puedo asumirlo. Ya, pero imaginémoslo como que si ven este gráfico, tienen una línea que es roja y otra que es celeste. La roja podría ser las ventas a lo largo de los meses en el 2022, por ejemplo, no sé. En enero fue así, luego en febrero fue así, chiquito, marzo así. Tienen como que un pico por cada mes. Pero la línea siguiente, la celeste, sería del año siguiente. O sea, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre nuevamente, pero del año siguiente. Entonces tú esperarías que del año siguiente sea más grande porque has tenido más ventas. Pero si es más pequeño, puedes notar que hay cierta estacionalidad u otros factores que están afectando tu venta y que hacen que no crezcan en el tiempo. Entonces, para análisis cíclicos ayuda un montón este gráfico, por ejemplo. Ya. Cuando ya no quieres comparar, cuando quieres ver, por ejemplo, distribuciones, acá distribution, normalmente haces histogramas, que es te da la cantidad de bienes y cuenta tu información para ver en qué grupos están. O puedes hacer estos scatter plots donde un eje tiene una variable, el otro eje tiene otra variable y te muestra como que una tendencia, un diagrama de dispersión. Eso también se ve mucho en relaciones acá. Se hace mucho diagrama de dispersión para ver si es que hay una, ¿cómo se dice? Si es que hay una tendencia. Por ejemplo, voy a mostrarles un ejemplo acá. Un scatter plot sería algo así, mira, este gráfico de acá, donde tengo puntos y puedo ver si es que hay una tendencia hacia arriba o hacia abajo. Algo así. Eh, si tienes más de tres variables, tres o más, ayudan los gráficos de burbuja, que son literal lo mismo que el scatter plot, que este gráfico de acá arriba, solo que cada punto puede hacerse más gordo o más delgado, más grande o más pequeño, dependiendo de otra variable, no sé, la cantidad de ventas o la cantidad de reclamos o algo así. Entonces, este es un gráfico, por ejemplo, donde puedes analizar tres variables, ¿sí? Eh, Luego hay otros gráficos, por ejemplo, de composición, que es, oye, parte todo, ¿no? Como que de todas las ventas, cuáles fueron de la sucursal uno y cuáles fueron de la sucursal 2, ¿ya? Entonces, para hacer parte todo en composición, depende mucho. Si quieres no quieres comparar a través del tiempo, sino estático, puedes usar el clásico diagrama de pie chart. Puedes usar el trimap, también que ayuda un montón. O el waterfall, que es como que, eh, no sé, del total de ventas, cuánto fue de esto, cuánto fue de la agencia A, cuánto fue de la agencia B, de la agencia C, o cuánto ganamos, cuánto perdimos, así, ¿no? Haces una descomposición si quieres analizar a través del tiempo, igual que en la parte de arriba, gráfico de barras o gráfico de líneas ayudan, pero si se dan cuenta, las barras se comienzan a subdividir en diferentes grupos, ¿no? Blanco, anaranjado, azul, que cada uno te dice otro nivel de granularidad, te mete otra variable más que te puede ayudar a analizar. Y gráficos de áreas son como gráficos de líneas,
solo que por debajo tienen como que pintado el color de la línea para que sepas o para que puedas comparar la diferencia entre dos líneas en un punto del tiempo. Eh, Eso, entonces, este es un resumen clásico, por ejemplo, de lo que deberían saber los analistas de negocio. O sea, no tienen que saberlo todo. Nuevamente, esto se aprende en la práctica. Lo más útil, por ejemplo, yo hago exploración de datos, pero en un momento voy a hacer una exploración de datos. Lo que más sirve al toque es hacer un diagrama de barras, al toque, un diagrama de líneas a lo largo del tiempo, un pie chart. Con eso ya tienes una visión. Ya si quieres entrar más a detalle, dependiendo de los tipos de datos que tengas, comienzas a armarte otros tipos de gráficos más elaborados, ¿no? Eh, Listo. Entonces, ahí viene una pregunta. Jean-Paul, pero si yo soy analista, ¿necesito aprenderme visualización de datos? ¿O solo si me dedico al business intelligence necesito aprender visualización de datos? ¿O solo si yo soy tipo un rol más de negocio, un rol más de gerencia? Yo no analizo datos, ahí me dan los datos y yo solo los interpreto. Eh, ¿Debería aprender todo esto que has comentado? La respuesta es depende de la empresa en la que estés. Pero voy a mostrarles unas diferencias en lo que se refiere a análisis, a business intelligence y storytelling, ¿sí? Eh, las diferencias es el objetivo. Eh, Se pueden resumir de la siguiente manera. Cuando tú haces análisis de datos, tú entras a todos los datos en profundidad, o sea, conforme vas analizando, te van saliendo nuevas ideas de, oye, quiero añadir esta variable más, quiero pensar esta variable más, quiero añadir esta variable más, quiero quitar esta variable, quiero usar otro gráfico, otro gráfico. Es como que tú exploras, tienes todo el tiempo del mundo para explorar y ver qué encuentras, ¿sí? Que algún hallazgo interesante o algo, ¿no? ¿Ok? Y estos perfiles de análisis pueden hacer ese análisis en Excel o en SQL o en Python, ¿sí? Dependiendo de la herramienta que tengan en la empresa en la que estés, ¿sí? Pero hay otro salto. Una vez se ha definido ya, ¿sabes qué? De todos tus gráficos de analista, quiero quedarme con estos tres que me ayudan a monitorear y que de estos me saques un par de métricas que resuman algunos gráficos. Eh, Cuando haces ese trabajo de, ya, de todo esto que has hallado, me sirven estos gráficos, me sirven estas métricas para monitorear mi día a día. Ya, ahí entra el BI, ¿sí? El Business Intelligence está orientado, es un enfoque orientado a tomar decisiones estratégicas y tácticas operativas, pero muy orientado al autoservicio. O sea, que la persona, o sea, que el dashboard, la herramienta, todo, ya sea, ya esté configurado por detrás, ¿sí? Y que la persona que lo vaya a usar se apoye del gráfico para tomar decisiones o para completar su operativa, eh, pero él no necesariamente tiene que construir el gráfico, tiene que haber pensado o hacer todos los análisis. Sí, o sea, él realmente lo que va a hacer es armar los gráficos en base a lo que ha hecho un analista a profundidad y lo va a armar como que ya, de todos tus gráficos, tus 20 gráficos, voy a tomar estos tres, voy a tomar estos cuatro métricas y esto lo voy a poner en un dashboard para que le ayude a la operativa diaria. Entonces, eso es como que la diferencia entre roles, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en las empresas? Normalmente el analista de Business Intelligence también hace la parte de atrás, ¿no? Porque para poder armar su dashboard tiene que haber hecho la parte anterior, ¿sí? Pero en otras empresas, por ejemplo, que todavía no tienen Business Intelligence, tienen personas que analizan datos. Entonces, estas personas que analizan datos pueden estar en la capacidad de armar su propio equipo de BI o armar sus propias soluciones de Business Intelligence, porque ya conocen una parte de bien dura del análisis de datos y solo sería saltar a la siguiente capa que es visualización y autoservicio, ¿sí? Así que estos dos roles están muy juntos. En algunas empresas literal son el mismo, en otras empresas están por separado, ¿sí? Eh, Luego tenemos el storytelling o el data storytelling, que se encarga de comunicar insights a una audiencia, diversas stakeholders, no necesariamente técnicos, pueden ser no técnicos, incluso puede ser gente que no conozca sobre tu negocio, pero está en la sesión y no sé, tú necesitas venderle algo o tú necesitas convencerlo de tomar cierta decisión. O sea, imagínate que yo saco que hay un insight respecto al área de marketing y el área de marketing me va a entender, pero en la reunión, para poder ejecutar eso, también tengo que invocar al área de planeamiento y al área de, no sé,
de logística. Pero esas personas de planeamiento de logística no necesariamente me van a entender si yo de frente les meto mi gráfico de BI o mi gráfico de análisis de datos. Tengo que hacerlos entrar en contexto, ser un poco más descriptivo, eh, trabajar en cuál es la comunicación que quiero lograr, cuál es el objetivo que quiero lograr de de cada hallazgo que yo le voy a mostrar, ¿sí? Entonces, normalmente para storytelling tú usas ya haces resúmenes en PowerPoint, en Canva, en alguna herramienta de visualización, ¿sí? Para que puedas, convencer a una audiencia con datos, ¿sí? Puedes usar, los de storytelling usan los datos que tienen los analistas o los datos que tienen los de BI para poder comunicar algún hallazgo, ¿sí? Pero nuevamente, en algunas empresas es el analista de datos quien hace también el storytelling, ¿sí? O es el de BI el que hace el storytelling. Entonces, los roles, así en crudo, el objetivo, se los acabo de diferenciar, pero fácil en una empresa como tal, a una sola persona le pueden pedir uno de estos o dos o hasta tres de estos, dependiendo del seniority, dependiendo no sé, de tu experiencia, dependiendo del área al que vayas, ¿sí? Así que eso, ¿cómo traduzco esto en cristiano? Porque tal vez sigue siendo confuso con este gráfico. Creo que acá lo van a entender mejor. ¿Sí? El analista de datos entra al detalle. Por ejemplo, acá. Miren este gráfico. El analista de datos tranquilamente entra a este detalle y te puede decir, ¿sabes qué? Y de este detalle le voy a meter otra variable más por encima y le voy a meter otra variable más por encima y voy a cambiar de gráfico y voy a ajustar este espacio de tiempo y voy a seguir analizando. Quiero ver por qué hay este pico, pero por qué en este mes la línea morada no se acercó a la línea naranja, pero en este mes sí le superó, entre otras cosas. Sí. El analista de datos entra con todo, rebusca, entiende, hace diagnóstico y dice, ya, esto ha pasado. Y te lo traduce, ¿no? Como que ya, chévere. Pero el de BI te dice, ya, mira, ¿sabes qué? En base a todo lo que he analizado, yo creo que el negocio en su día a día, para poder tomar decisiones, no requiere a este nivel de detalle. Puede requerir tal vez o sea, un nivel de detalle menor, ¿sí? Pero que le ayude a tomar decisiones efectivas y mostrada de una manera clara, ¿sí? Porque el analista de datos normalmente, o el analista de negocio, cuando comienza esta tarea de análisis, no necesariamente le pone leyenda, le pone gráficos, le pone la escala correcta, no se al inicio, cuando tú vas a analizar, no te preocupas en que el gráfico sea bonito, sino en que tú encuentres un insight, un hallazgo, ¿sí? En cambio, cuando ya va a pasar a un área de negocio, para que las personas se autoatiendan, para que puedan llevar su operativa diaria, su gestión diaria, ya tiene que ser entendible. Por ejemplo, acá está en BI y el BI se acompaña de métricas, de cálculos, que no necesariamente el analista las tiene acá. Ellos los calculan y hacen que este cálculo sea automático para que cada que tú entres todos los días a tu dashboard, esté calculado automáticamente y tú puedas entrar al detalle. No se puedo darle clic a Natura y otro gráfico me muestra las ventas, otro gráfico me muestra otras cosas y se conectan los gráficos. ¿Sí? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, el storytelling? El storytelling, ese es un claro ejemplo. Mira, en el storytelling, tú ya no muestras todo el detalle, tú ya no muestras la operativa diaria, tú dices, tú vas con un mensaje. Digo, ¿sabes qué? No sé, ha habido un incremento considerable en en el cuarto periodo del 2016. Pero si tú le muestras este gráfico, le muestras este gráfico, tendrías que decirle, ¿sabes qué? Mira en la línea tal, en el periodo tal, y checa cómo crece y cómo le gana la otra línea. Hacer eso a personas no técnicas o tal vez que tomadores de decisiones que requieren la carnecita para tomar decisión es una pérdida de tiempo. Entonces, el de storytelling o cuando tú comunicas datos en general es hacer algo claro, rápido, con el objetivo bien marcado y con una descripción de encontré esto y podemos hacer esto. Entonces, claro, conciso, va al grano y ya si quieres el detalle, ahí tienes la agenda, tienes todo un notebook de análisis, tienes el dashboard, tienes todo, pero los de storytelling, por ejemplo, se encargan de esto. Entonces, muchas veces en empresas a ustedes les puede tocar hacer uno de estos, o dos de estos, o tres de estos, ¿sí? Así que la idea es que su formación como analistas sea íntegra no solo en aprender SQL, sino en aprender cómo de SQL paso a visualizaciones, ¿sí? Entonces, esto es, voy a entrar a la parte práctica ahorita, así que voy a primero responder sus preguntas. Vamos con las preguntas. Eh, Todavía pueden participar del sorteo. Ah, ¿no hay preguntas? Ah, mira, que... ujú.
A ver, de lo mostrado en el curso, ¿qué herramientas se verán para visualización de datos? Entiendo que solo SQL. No, en este curso que estamos preparando, vamos a ver, bueno, SQL para visualización. Ahora en la parte práctica les voy a mostrar cómo usar Azure Data Studio para gráficos y para que se familiaricen con un ambiente de análisis de datos. Y Reporting Services, que es la solución integrada que tiene SQL Server para hacer reportería. ¿Sí? Esos vamos a ver de análisis de datos. Aparte de toda la parte conceptual de análisis de datos, que es data storytelling, data visualization, todos los tipos de gráficos, cuándo usar cada gráfico, cómo preparar los datos para cada gráfico, casos de uso o sea, en qué casos de uso me conviene usar qué gráficos, entre otras cosas, ¿no? Buenas prácticas. Eh, si hablamos como herramientas de visualización de datos como tal, las más usadas son Power BI, porque tiene integración con los productos de Microsoft, y Tableau, porque los gráficos, en resumen, son más bonitos y tiene mejores, ¿cómo se dice? Prestaciones visuales. Así que también jala mucho el ojo para perfiles como que no técnicos. Este, y así, o sea, yo creo que fácil puedo hacer luego talleres de Power BI como tal, talleres libres, no como curso como tal, porque ¿cuál es el tema? Que, o sea, armar una solución de BI implica varias cosas, ¿no? La parte de la ingesta de datos, transformar los datos, y una vez lo están transformados los datos, modelarlos, y luego de modelarlos, cuando ya todo está limpio y automatizado, armar gráficos, ¿sí? Pero si se dan cuenta, de estos cuatro puntos que les he dicho, estos tres tranquilamente los pueden hacer en su base de datos optimizada en SQL, y el cuarto punto de armar los gráficos hacen que su dashboard de Power BI se conecte a los datos modelados ya de su base de datos. Entonces, eh, es muy común que, no sé, un equipo de BI tenga, no sé, trabaje, o sea, es muy común en empresas medianas o de mediana madurez que una empresa, no sé, tenga un equipo de datos y tenga un equipo de BI y están por separado y no deberían estar por separado porque el equipo de datos normalmente asegura esta calidad de datos, hace la ingesta, limpia todo, tiene todo listo y el equipo de BI debería tomar ese input ya limpio, conectarse directamente a la base de datos y dedicarse solamente a graficar y a calcular métricas. Pero lo que realmente pasa en las empresas es que el equipo de BI, por no estar desconectado con este equipo de datos o incluso tal vez no tener un equipo de datos, porque tal vez la iniciativa de BI salió desde negocio, el equipo de BI tiene que hacer toda la parte de ingeniería de datos, transformación, modelamiento y recién dedicarse a graficar y a calcular métricas, ¿no? Entonces, depende mucho cómo enfoques la arquitectura de, no sé, de la capa de métricas de tu negocio. Eh, Depende mucho de cómo tú plantees tu solución, cómo va a funcionar y que sea escalable a largo plazo, para no hacer doble esfuerzo, ¿no? Yo creo que una forma que funciona es ten todo listo en tu base de datos y la herramienta Power BI o Tableau o lo que fuera, conéctalo en la capa final, en la de visualización y métricas. No hagas análisis tan complejo o ETLs tan complejas en Power BI, porque toda esa complejidad se podría reducir en SQL y automatizarlo, y no depender de Power BI para hacer cosas de análisis o de transformación de datos que son costosas o pesadas, ¿no? Eh, Eso depende mucho de cómo enfoquen, cómo la empresa haya enfocado las soluciones y las herramientas que va a usar. Yo soy más de este segundo punto, más purista, en el cual tienes capas de datos, tienes roles especializados y la herramienta de visualización debería conectarse a una capa que esté modelada para visualización y no en la herramienta de visualización hacerle procesar gigas y gigas de información ¿para qué, no? O sea, no tendría para qué hacer eso. La herramienta de visualización puede hacerlo, pero la pregunta es, ¿debería hacerlo? Bueno, ya depende del enfoque de cada uno. Em, ¿Qué proyectos de SQL puedo hacer para aumentar mis probabilidades en ofertas laborales como Business Specialist o analista de datos? Ah, ya. Eh,
Tranquilamente, o sea, que sepas SQL intermedio ya es un bastante plus porque en pruebas técnicas de analistas de datos o business specialists o analistas de negocio te van a pedir SQL intermedio. Y por intermedio me refiero a joins, no intermedio para data engineers, sino hasta joins, hasta que sepas funciones de transformación y todo. Check, ¿ya? Pero como tú vas a estar del lado del negocio, sí o sí tienes que poder hacer gráficos. Entonces, proyectos que te ayudan es, no sé, yo sé hacer un dashboard, yo sé hacer un reporte, yo sé qué tipos de gráficos utilizar para comunicar o convencer a una audiencia, ¿no? La parte que les decía de storytelling. Yo sé hacer eso. ¿Por qué? Porque en sus roles de negocio normalmente van a tener que hacer eso. Ustedes son un área y van a contactar a otra área para trabajar en conjunto o convencer de tal cosa y tienen un espacio reducido, tal vez de 15 minutos o 30 minutos, para mostrarles un hallazgo y ver si puede funcionar o no, ¿no? Y convencerlos. Entonces, que sepan hacer todas estas habilidades que he descrito, ayuda. Quiero entender la diferencia entre los temas del temario, visualización uno 2 y reportería. ¿Son diferentes? Ya, eso lo voy a tal vez explicar en la parte final, donde le voy a hacer un repaso al toque al temario y ahí lo explico, por favor. Hay otra pregunta. ¿Qué tanto se necesita en nivel de herramientas técnicas para ser junior en empresas grandes de Credit Corp o Intercorp? Ah, esa es buena pregunta. Eh, Depende mucho del área. Yo, por ejemplo, normalmente piden analistas de datos, pero, por ejemplo, un analista de datos o analistas de negocio o business specialist, eh, sí o sí estas empresas grandes, por ser empresas grandes y tener mucha información, muchos datos al día, trabajan con bases de datos y sí o sí te van a pedir SQL. Así que lo primero es aprender SQL. Sí, y que sepas SQL básico e intermedio. A mí me sirvió, por ejemplo, saber SQL intermedio para en la prueba técnica más o menos destacar, ¿no? No sacar 20 tal vez, pero no sé, pues sacar más, más del promedio, ¿no? Entonces te consideran como que ya, este man sí le mete SQL o puede, tiene las características, ¿no? O ya, pero no solamente te piden normalmente SQL, sino que puedas también manejar cosas en Excel, porque lo que sucede mucho en estas empresas también, o en estas áreas no necesariamente técnicas de data, es que igual no todos saben SQL, entonces tú extraes datos en SQL, digamos, o sea, de todos los cientos de millones de registros que tienes en tu base de datos, con una query, con una consulta SQL, te sacas, no sé, 10.000 registros, y esos 10.000 registros, en vez de manipularlos en el SQL, los copias y los pegas a tu Excel, y esos 10.000 nomás los analizas en Excel. Entonces, por eso normalmente te piden para perfiles junior que sepas SQL intermedio y Excel también, ¿por qué? Por estas tareas múltiples, ¿no? De que no necesariamente quieren analizar todo en SQL y lo pasan a Excel. Pero realmente sí se podría analizar todo en SQL si es que tienes la práctica. Pero nuevamente, eso ya demanda tiempo, son perfiles más semi-senior. Buenos días, en mi caso soy contador y en mi área he tenido que trabajar con Power BI, pero siento que es más tedioso y quisiera una sugerencia de que me podría ayudar a gráficas más interactivas e interpretación de datos de volúmenes grandes. Ya, es que justo ahí viene el tema de que, o sea, Power BI es todo un curso. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque como les dije, para llegar a la visualización necesitan capturar los datos, transformarlos, modelarlos y armar el gráfico. O sea, armar el gráfico es la parte final, cuando ya todo está hecho. Pero si tú vas a hacer todo este flujo anterior en Power BI, Power BI tiene, o sea, tiene conectores para tipos de fuentes, para transformación tiene su propio lenguaje que se llama DAX, que pueden aprenderlo, o el lenguaje M también que funciona, para modelamiento, eh, les pide modelamiento dimensional, ¿no? Estrella o otras cosas así. Este, y luego al final recién viene el gráfico. Entonces puede que por eso te parezca tedioso, porque armar el gráfico realmente es la parte final y todo lo anterior es lo que es un chambón. Eh, Te puede ayudar que hagas esa transformación con algún motor de SQL y nuevamente, en SQL, cuando ya está todo limpio y automatizado, conectar tu Power BI a tu SQL y solamente en el Power BI esa es la visualización porque toda la parte anterior ya la hiciste con SQL y no tienes que estar aprendiendo nuevos lenguajes como DAX, no tienes que aprender, no sé, el lenguaje M, no tienes que aprender sobre cómo transformar datos o cómo capturar datos o crear conectores con Power BI porque eso ya lo está haciendo tu motor de base de datos SQL. Entonces, es una forma en la que puedes enfocarlo. Sí.
¿Y en Excel qué desean? ¿Macros o en específico? Depende mucho, Waldir, del área, porque por ejemplo, si son áreas de análisis, eh, no, te piden más SQL porque vas a capturar todo ahí y realmente el Excel es solamente para atrapar los datos y tal vez crear uno que otro gráfico. O no sé, ponerle colores o hacer cálculos, ¿sí? Porque Excel es una hoja de cálculo. Pero hay áreas que completamente tienen toda su operativa o sea, todo lo que debería ser una base de datos, lo hacen en Excel. Y para eso usan macros, ¿no? Para la captura de datos, para la transformación de datos, para armar los gráficos, para armar las tablas. Todo eso lo hacen en Excel y ahí sí te piden macros. Entonces, lo más probable es que si postulas una área y te piden macros, es que toda esta operativa de transformación de datos y captura lo hacen desde Excel y no tienen una base de datos per se. ¿Sí? Eh, lo más probable, porque también hay algunas áreas muy específicas, muy contadas, creo, en el país, que conectan su base de datos con macros en Excel. O sea, las macros sirven para conectar la base de datos SQL con el Excel. Eso también se puede, es otro tema también, pero depende mucho del área al que vayas. Yo creo que con SQL intermedio suficiente y Excel, que sepas tus tablas dinámicas y tu buscar B con un par de funciones de transformación, suficiente. Y macros ya es un plus, pero igual, considerando el estado actual de la tecnología, no es necesario que sepas macros per se, o sea, porque puedes usar inteligencia artificial para crearte una macro, ¿no? Por ejemplo, antes yo, escuchando, o sea, hace 7 años cuando trabajaba haciendo macros, eh, literal, yo grababa las macros, luego las codiaba, buscaba el lenguaje de programación, aprendía del lenguaje, cómo programarlo todo, pero al día de hoy, tú le puedes decir a ChatGPT, ¿sabes qué? ChatGPT, hazme una macro para que los datos que tengo en mi columna A les quites las tildes. Y ChatGPT te va a dar un código, ese código entras al Excel, lo pegas, lo ejecutas y ya está. No tienes tú que saber macros al día de hoy. O sea, tienes que saber la herramienta, dónde está el menú de macros, pero si quieres hacer una macro, te ayuda mucho ChatGPT como agilizar la curva de entrada. ¿Sí? Nunca había escuchado los lenguajes que mencionas. ¿M es lo mismo que SQL? No, no, M es un macrolenguaje sobre... eh, es uno de estos tantos lenguajes que tiene Microsoft para hacer cosas complicadas. Eh, pero, nuevamente, es porque ellos en sus herramientas quieren hacer cosas para ampliar las funcionalidades de estas herramientas, pero no necesariamente es la mejor opción, ¿no? Puedes usar SQL para todo lo que te he dicho y visualización ya tú lo haces con Azure Data Studio o con la herramienta de visualización que quieras o con Excel si quieres, ¿sí? Eh, porque hay ciertos casos las empresas donde estoy quieren un informe de reporte de flujo de venta en el momento y por volumen de operación de la empresa de manera diaria, realizan entre 42, ¿qué es? Para autorizar, ¿no? Ah, ya, claro, esos reportes se pueden automatizar, ¿sí? O sea, tú puedes tener, por ejemplo, en tu base de datos tienes toda la data y tienes un procedimiento almacenado, que es una query que corre en automático. O sea, imagínate la query donde sacas el reporte, ya, pero que se corre en automático cada hora, ¿ya? Y esa query que se corre cada hora, que te genera un gráfico nada más. Y ese gráfico tú lo ves en Data Studio, o lo ves en Reporting Services, o lo ves ya si quieres en otra herramienta como Power BI, haces la conexión y lo muestras ahí. Sí se puede hacer. Idealmente, para tareas de cálculo o transformación o operación, yo sugiero que todo lo hagan en base de datos. Y si es visualización, ya ahí recién sacarlo de la base de datos y meterlo en una herramienta de visualización. Ya, chicos, voy a avanzar con las preguntas, con el taller, porque si no, no va a quedar tiempo. Tengo 5 minutos literal, voy a correr. Eh, Antes uno era un full stack overflow, ahora es ChatGPT. Sí, ha mejorado mucho y yo creo que ayuda a la curva de entrada para usuarios no técnicos. Entonces, yo creo que es el momento adecuado para que estos perfiles que quieren postular a análisis de datos en empresas intermedias grandes puedan hacerlo porque ya no tienen que ser unos maestros en todas las herramientas. Con que sepan los conceptos básicos o intermedios, les ayuda. Y si tienen alguna duda adicional, le preguntan a ChatGPT y se acabó, ¿no? Y resuelven su duda adicional. Por ejemplo, imagínate que yo quiero hacer un join entre cuatro tablas, pero una de las tablas tiene la fecha, en vez de año, mes, día, lo tiene mes, día, año. Entonces, yo sé hacer todo menos cómo transformar mes, día, año a año, mes, día. Entonces, ahí ya me entrampé y digo, no, pucha, ya no soy bueno.
pero podrías simplemente decirle, ChatGPT, estoy haciendo una query, tengo este formato de fecha así, pero quiero pasarlo a este formato de fecha. Y te va a decir, ya sabes que usa esta función. Pa, la copias, la pegas y se acabó. Tú ya tienes que saber, obviamente, todos los fundamentos, la parte básica e intermedia de un lenguaje, pero si hay funciones específicas que te faltan, no te las tienes que memorizar las 500 funciones que tiene SQL, sino con que sepas las básicas y los fundamentos. Lo demás lo puedes buscar en internet, como se hacía antes, o ir a ChatGPT. Sí. Gracias, Sebastián, por el detalle del M. Eh, a ver, Power BI, las columnas o medidas en DAX se pueden hacer en SQL. Claro, claro que sí. O sea, todos estos cálculos se pueden hacer en SQL, pero depende mucho de cómo modeles. Por ejemplo, cuando yo estaba en BI de Credit Corp Capital, ellos tenían, era increíble, ¿ah? Porque ese equipo era el BI literal de todos los países donde estaba Credit Corp Capital. Y era un equipo de 3 personas. Ya, ¿pero por qué? Porque eran tan capos, porque habían modelado muy bien su BI. O sea, todo lo procesaban en SQL y en vez de llevarse eh, a las capas de visualización como Power BI o en ese tiempo ClickSense, ClickView, todos los datos y ahí transformarlos nuevamente o algo así, todo lo transformaban en SQL. Tenían una tabla de métricas donde todas las métricas que iban a calcular en el Power BI o en la herramienta de visualización ya la calculaban ahí y esa tabla de métricas se la llevaban al Power BI. Solo esa tablita. Una tablita que tiene día, métrica, cantidad. Solo esa tablita se llevaban al BI y con eso hacían todo el BI de 3 países. Increíble. Entonces, depende mucho, nuevamente, de cómo tú eh, bueno, pongas la solución de tu negocio. No es solamente operar por operar o hacer queries por hacer queries o transformar datos por transformar datos o llenarme de 5 herramientas y pensar que ese es el stack mejor. Mientras menos herramientas, menos dependencias tengas, va a ser mucho mejor y vas a requerir, o sea, va a ser más fácil poder seguir iterando y mejorando como empresa porque no requieres perfiles distintos o distintas personas para hacer tantas cosas, ¿no? Eh, bueno, en agentes de empresas grandes se utilizan agentes especializados para tareas como reportería. Actualmente no, hay muchas librerías, o sea, al menos en Perú, no. Creería que no. Se está usando muchos agentes para otros tipos de soluciones, como, no sé, analizar datos de fotos, chat conversacionales como chatbots, no sé, o sea, incluso ahorita en China me parece que han sacado un módulo en Python que es, bueno, es integración con SQL, pero literal es, tú le escribes con lenguaje natural y te hace la query, ¿no? Te hace la query que tienes, pero en base a las bases de datos que tienes o sea, las bases de datos que tú tienes. Entonces sería increíble, ¿no? Es como que imagínate que yo digo, ¿sabes qué? Quiero saber cuántas ventas ha habido por región. Y te arma la query. Tú solo la corres, nada más. Sería excelente, ¿ya? Pero esas tecnologías todavía están en desarrollo y no tienen integración directa con las herramientas que manejan la mayoría de empresas, ¿no? Porque están en Python o en otros lenguajes y tienen que integrarlos. Entonces, mientras eso esté en progreso, fácil en unos 5 o 6 años que ya sea posiblemente un estándar o hasta 10, ayuda mucho que ustedes igual sepan el lenguaje. Eh, en negocios, en banca también usan Python o solo SQL y Power BI es suficiente. Si es analista de negocios, con SQL es suficiente. Si vas a dedicarte a Business Intelligence, ahí sí tienes que ser Power BI. Y si vas a hacer SQL, o sea, si vas a hacer análisis de datos, pero más complejo o más a profundidad, que no sea solo descriptivo y diagnóstico, sino que sea predictivo o que sea, no sé, otras técnicas más avanzadas como agrupamiento, predicción, propensión, ya cosas de data scientist, te ayudaría a usar Python, ¿sí? Puedes usar Python también. Pero normalmente, si eres analista de negocio, con SQL es suficiente porque en empresas intermedias o grandes ya tienen equipos de datos, ingenieros de datos que hacen todo para dejarte las tablas listas y limpias. Tú solo tienes que entrar con SQL y buscar todos los hallazgos que puedas y mejorar tu negocio. ¿Sí? Eh, Creo que ya. ¿Cuáles son el mercado de las herramientas elementales para Data Scientists? Ya, para Data Scientists, ya, en general, para todos los roles de data, no lo hice esto no lo hice, no lo mostré en esta lámina, pero en un taller que tuvimos hace 2 semanas, en un workshop, mostré qué cualidades se requieren por cada perfil. Y igual todos los roles de data necesitan SQL, porque finalmente
a donde vayas, a empresa intermedia o grande que vayas, ya tiene su equipo de datos, ya tiene una base de datos lista y tienes que pegarle con SQL para sacar los datos y hacer lo que quieras. Para data scientist eso puede ser otra conversación porque es mucho más complejo. Así que eso lo dejamos para otro workshop. Y ahora piden saber Power Automate y Power App. Es recomendable aprenderlo hasta qué nivel. Ahora he visto que piden saber. Es que eso depende del rol. Por ejemplo, hay áreas que automatizaron su operativa con Power Automate o con Power App. Puedes automatizarlo con un montón de cosas, ¿no? Puedes automatizarlo con Python, con lenguaje del Windows como tal, con punto .bats, o sea, con consola de sistema. Puedes automatizarlo con SQL, puedes automatizarlo con tal cosa, con tal cosa. Puedes automatizar tareas con diferentes herramientas. Entonces, hay áreas que automatizan sus tareas con Power Automate, ¿sí? En vez de hacerle un copy-paste de una carpeta a otra, usan Power Automate para que copie y pegue. La acción es la misma, solo que usan una herramienta para hacerlo. En caso te lo hayan pedido, sí te recomiendo que al menos, o sea, aprendas a hacer tareas básicas en Power Automate y Power Apps. Power Automate para tareas de automatización como mover archivos, cargar información, entre otras cosas. Y Power Apps ya es construir interfaces, tipo como en Power BI, pero como interfaces bonitas, aplicaciones que tengan botones, que tengan formularios, así que se conecten por detrás con una base de datos. Sí te recomiendo, o sea, si te pide un puesto eso, te recomendaría que sepas mínimamente lo básico de cada uno y que hayas hecho ejemplos, porque no es solamente verlo por video y ya, no tienes que haberlo aplicado. Mm, ¿Se podría aprender a utilizar SQL con ChatGPT? ¿Es productivo saber código SQL si ChatGPT ya lo hace? Ah, ya, es que entonces, ya. Es una buena pregunta y es una pregunta que pasa mucho, por ejemplo, en mi trabajo. Donde yo trabajo, eh, los roles de análisis no necesariamente saben SQL a toda la profundidad, pero tampoco lo requieren a toda la profundidad, porque nuevamente pueden usar un asistente de IA para hacer consultas y que les ayude en ciertas partes, pero el asistente de IA no te va a hacer todo. O sea, imagínate que, no sé, a mí se me ocurre lo siguiente, ¿no? Como las preguntas que vimos hace dos workshops, resolví un examen de SQL y había una pregunta de SQL que era la de nivel intermedio, que era, este, cuéntame cuántos actores han habido en tal tabla por tal periodo de tiempo, pero que solamente actúen en películas de terror y que tengan tal edad, ¿no? ¿Puedes hacer eso? ¿Sí? Tú puedes hacerlo, sí, porque conoces tu esquema de base de datos, conoces qué tablas hay y conoces cómo se relacionan. Pero ChatGPT no va a saber eso. A menos que tú a ChatGPT le digas, hazme una query, pero considera que estas son mis tablas y les mandes un ejemplo de cada tabla, qué columnas tiene cada tabla, la descripción de cada tabla y funcionalmente cómo se relacionan cada tabla. Entonces le tendrías que mandar un montón de información a ChatGPT para que te haga la query que tú quieres. Entonces, úsenlo como referencia, al menos al nivel que está ahora, úsenlo solo como referencia, más ChatGPT no les va a hacer queries para su trabajo, ¿no? Les va a hacer un, no sé, select asterisco from o un group by, pero cuando ya se trate de hacer joins, de juntar tablas, unir tablas, calcular métricas, necesita contexto de negocio, ¿sí? Imagínate que a ChatGPT le diga, ¿sabes qué, ChatGPT? Calcúlame, no sé, el Customer Lifetime Value de los usuarios que tienen segmento, no sé, segmento negocio y segmento microempresa, ¿ya? Si tú le dices eso, no te va a entender. ¿Por qué? Porque no sabe qué método de lifetime value has usado, no sabe qué tipo de empresa eres, no sabe tú qué consideras como microempresa, no sabe en qué tablas está la microempresa, no sabe un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ese contexto lo tienes tú como analista de negocio, ¿sí? Entonces, utilizan a la IA como un asistente, pero no necesariamente la IA les va a hacer todo el trabajo, ¿sí? Por eso tienen que saber los fundamentos. Eh, ¿Qué perfiles más se solicitan en Credit Corp? Para áreas de negocio, business specialist, que sería un mixto entre un analista de negocio y un gestor de proyectos. Y analistas, ¿sí? Data engineers y data scientists piden pocos porque normalmente los equipos ya están consolidados y maduros, ¿sí? Eh, Piden más, o sea, piden más gente que analice los datos que gente que haga la ingeniería de los datos, la ingesta de los datos, no sé, ciencia de datos o machine learning. Esos roles son menos pedidos, los más pedidos son los roles de negocio, ¿sí? ¿Qué motor usaremos en el curso de SQL Server?
eh, no deberías pasarle tablas de datos a ChatGPT. Claro, y ese es el otro tema, ¿no? Imaginemos que viene el otro tema de que dices, ya, Jean Paul, ¿sabes qué? Yo no aprendí nada de SQL, pero como sé que ChatGPT puede hacer mi trabajo, voy a hacer lo que dijiste. Voy a pasarle mis tablas, voy a pasarle mi esto, voy a pasarle toda la información de mi empresa para que él haga mis queries. El tema es que si haces eso, estás revelando información privada de tu empresa a un servicio público como ChatGPT. Sí, y ha habido muchos casos de problemas con eso en muchas empresas que literal, no sé, tal consultor en tal empresa puso el código de la base de datos público en ChatGPT. Claro, ¿no? Y, o sea, no debería pasar eso. Entonces, nuevamente, utilicen a la IA como un asistente, más no que les haga la chamba, porque no les va a hacer toda la chamba. Ustedes tienen que saber mínimamente los fundamentos para poder interactuar, ¿no? Eso, ya, entonces, se acabaron las preguntas, gracias por el tiempo. Ahí, equipo DataCT, voy a tomarme 10 minutos mínimamente para hacer un ejemplo rápido y ya luego pasamos al esto. Sé que me estoy pasando, pero vamos ahí. Eh, ejemplo práctico, ya, ejemplo práctico. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. No sé si estoy compartiendo toda mi pantalla. Ya, voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando se puede ver mi pantalla. O sea, voy a cambiar de ahorita de pestaña a... ¿Ven mi pestaña de acá? Pueden escribir o abrir el micro. Sí, sí se ve. Se visualiza. Ya, excelente. Ya, mira, esta es mi base de datos. Eh, la interfaz se ve distinta, pero es porque estoy usando Azure Data Studio en vez de SQL Server. Pero literal es lo mismo. Te conectas a tu base de datos, salen tus base de datos acá a la izquierda, tus tablas. Es lo mismo, es el mismo, es la misma raíz. ¿Sí? Ya, entonces, ¿yo qué he hecho acá? Yo lo que he hecho es, tengo una tabla de Netflix, actores, elenco, género, película, usuarios, visualizaciones de películas. Y quiero saber en qué películas, o sea, viendo esta query, voy a subir un toque. Ya. O sea, quiero de la tabla películas sacar qué películas han habido, en qué idiomas están, en qué año se lanzaron, pero quiero saber el género. Y el género de la película está en la tabla de géneros, así que por eso estoy haciendo un join entre las dos tablas, por el género, y vamos a ver qué me sale. Voy a correr esto. Un momento, voy a resumir esto acá. Esto ya no estaba como localhost slash. eh, uy, eso, no me puedo conectar. Desconect, connect. Así se puede. Pues así debería poder. Ya, espera. Eh, Ya, esto de acá. ¿Cómo es esto de acá? Esto de acá, esto de acá. Tengo problemas para conectarme. Uy, no, justo ahorita. Ya, a ver, esto es localhost. Estoy seguro que era SQL Express. Mm, vale. A ver, una vez más. Dos. Ah, ya conectó. Ya, pero déjame ver si en esta tabla. En esta base de datos tengo. Ah, sí tengo los datos. Bueno, vale. Uy, ya, pero ya estaba ya. Ah, creo que algo ha fallado acá. A ver, déjame verlo por acá. Justo queríamos hacer la optimización de queries, pero ya no va a dar tiempo. Porque justo en el workshop pasado me habían dicho que querían ver optimización y no alcanzó el tiempo. Pero ahorita nuevamente no alcanzó el tiempo. A ver, vamos a ver, un momento, ¿eh? Que ahora mi SQL Server. Quiero ver si todo funciona bien. Mm. Ah, mira, acá se conecta. Ya, voy a, ya voy a correr esto. Ah, yes. Jamás. Listo.
Ya, por ejemplo, tengo estos datos. Voy a ver si puedo sumear. Acá no puedo sumear, pero bueno. Así es que se ve muy pequeño, disculpen, no puedo sumear en esta parte. Ya, tengo esta tabla, estos resultados, las películas, el idioma en que está la película, el año de la película y el género de la película, ¿sí? Y hasta acá dices, ah, chévere, Jean Paul, pero yo quiero saber ahora, eh, quiero saber cuántas películas de romance, terror y por año y por idioma hay. Entonces tú dices, ah, ya. Entonces para hacer eso hago un group by, ¿no? Así, recordando lo del workshop anterior. En vez de esto de acá, hago un conteo por, eh, era ID película, creo. Así. P.id película como cantidad de películas. Ya. Y voy a hacer un group by. Un momento. Ya, hasta acá. Ya, vamos a correr esto. Ya, mira, acá ya tienes un resumen. Ya no te salen todos los registros de la tabla, sino te sale un resumen de por cada idioma de película y por cada año y por cada género cuántas películas han habido. ¿Ok? Pero el tema es que siguen siendo un montón de registros. Analizarlo se puede volver complicado. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Entonces, la idea es que armes un gráfico con esto. Entonces, voy a irme a Data Studio. Espero que esta vez no me dé problemas para conectarme. De acá, ok, y ahora vamos a ver. Ya, mira. Data Studio literal es lo mismo que SQL Server. ¿Han visto? Sabe lo mismo, es la misma interfaz y todo. Pero, ¿en qué me ayuda? En que en Data Studio yo puedo hacer gráficos. Por ejemplo, como les dije, yo puedo analizar esto así, como está, pero si quiero hacer un gráfico, puedo usar Data Studio para hacer gráficos. Miren, acá está. Voy a quitar esto un toque para que haya más espacio. Ya verá esto. Por ejemplo, Azure Data Studio. Lo que hace es, un momento, voy a poner esto acá. Lo que hace es, hecho, mira, automáticamente se armó el gráfico que yo quería. Eh, por año contó cuántas películas hay, ¿sí? Y acá sale por género, incluso puedo verlo por idioma. Ya, pero Jean Paul, mucho, ¿cómo hiciste esto, no? Literal solo hice un clic. Azure Data Studio está optimizado para que tú le des una tabla input, como la que le hemos dado ahorita, esta de acá, y puedas armar gráficos con ella, ¿sí? Por ejemplo, voy a quitarle todo para que puedan ver cómo funciona. Ya, espera, recuerdo. Eh, ya. Entonces, esto hubiera pasado si yo lo metía en un gráfico normal. O sea, ni siquiera esto. Creo que existe. Yo, si quiero hacer un gráfico de barras, en este caso de columnas, por ejemplo, he hecho este gráfico de acá, donde mi eje horizontal es los años de las películas. Si se dan cuenta, vamos a la tabla para comparar. Mi eje horizontal va a ser esta columna de acá, años. Dices, mira, acá está agrupado por años. Mira, te ha contado cuántas películas hay por año. Qué chévere. Mira, acá hay 24, acá hay otro. Pero ¿qué pasa si yo quisiera, no por año, sino por género? Ahí está, mira, te lo voy a armar. Por género. Ah, quiero por idioma. Por idioma. Acá está. Te lo arma. Tú no tienes que hacer más detalle. Entonces, esto te ayuda, primero, lo que le decía, a entender tablas con múltiples variables, se les ayuda a entender mucho más rápido, ¿sí? En vez de estar leyendo las 75 registros que hay acá, se van a un gráfico y un gráfico lo ven al toque, ¿no? Y lo ven por el corte que quieren, ¿no? Por ejemplo, lo vimos por año, lo vimos por género, lo vimos por idioma. Ya, pero vamos a ver, vamos a mantenerlo por año. Ahora, en año, por ejemplo, yo puedo decir, ya sabes qué, chévere, pero yo quiero también agruparlo para ver otra variable. Quiero ver en cada año qué idiomas de película había. Entonces, ah, ya vamos a ver. Entonces tú quieres que el color, otra variable nueva como color, sea el idioma. Vamos a ver. Listo. Entonces ahora ya sabes en qué años, cuántas películas se hicieron con qué idiomas, ¿no? Mira, acá tienen alemán,
tienen español, tienen francés, entre otros. Excelente, ¿ya? Puedes ordenarlos en base a otros criterios también. Pero imagínate que ya, yo no quiero ver por idioma, quiero verlo por género. Entonces lo cambias. Bueno, como hay más géneros, más dispersión, hay muchos más colores, ¿no? Este gráfico, por ejemplo, no ayuda en nada porque es más desorden que orden. La idea de también graficar es buscar el gráfico correcto con el corte correcto, porque esto no ayuda, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver el género, ya me malogra todo el gráfico porque es mucha dispersión de datos. En cambio, hasta por idioma se veía más o menos bien. Entonces, oye, Jean Paul, pero, escucha, entonces puedo analizar por año y por idioma, pero ¿y si quiero por género? Que ya no puedo, se complica. Podrías intentar cambiar la variable. Por ejemplo, en vez de que abajo haya año, puedes ponerle género y te va a dar una columna por cada género. Sí, que también te ayuda. Dices, oye, bueno, más o menos. Pero ¿qué pasa si uso otro gráfico tal vez? Ya no uses, bueno, espera, que estamos en patio. Ya no uses este género como, ya no uses un gráfico de barras, porque en gráfico de barras ya llegaste a la cantidad de variables máxima que puedes mostrar. ¿Qué tal si usamos un density map? ¿Sí? Mira, acá por densidad te dice, ah, mira, por año tienes esto. Un density es como estos diagramas de dispersión que les mostraba, donde hay dos variables. Si se dan cuenta, ahorita está año en el horizontal y año en el vertical. Pero ustedes podrían tranquilamente en el vertical poner otra variable. ¿Como cuál? ¿Cuáles nos faltaba? Género. Ahí está, mira. Y ya pueden analizar año, género e idioma. Se acabó. Si soy en Paul, ya me suena. O sea, veo, por ejemplo, al toque, que en el año 2022 no había películas de comedia, ciencia ficción, aventura y animación en el catálogo, pero en el tiempo han ido incrementando, ¿no? Sí. Y así, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos muchas películas thriller, pero al parecer no vendían y por eso el año 2023 ya no tenemos ninguna y en el año 2022 solo tenemos una. No, 2024 solo tenemos una. Y sí, entonces, un, lo que hace el analista cuando explora datos es esto. La primera parte grande es hacer una query que resuma lo que yo necesito, ¿sí? Porque, bueno, en este caso la query simple, es un join simple, pero va a haber queries que conecten dos, tres, cuatro tablas con un montón de filtros. Igual me van a salir una tabla con 100 con 100 filas y con, no sé, cuatro columnas como ahora. Igual se va a complicar. Por más que yo intente acotar lo máximo mi query, igual se va a complicar el resultado. Entonces, este resultado, pueden analizarlo uno a uno mirándolo. Se puede hacer, pero les va a tomar un montón de tiempo. La recomendación, lo que hacen los analistas, lo que deberían hacer, es meterlo en un gráfico adecuado en base a lo que ellos quieran ver, ¿sí? Porque no siempre van a querer esto. Puede que a veces quieran solamente un columnas, o a veces quieran, no sé, un trimap para ver la proporción, o a veces quieran, no sé, un diagrama de barras horizontales, ¿sí? Que también les puede ayudar. Va a depender mucho de lo que el, el analista quiera ver. Por eso el analista tiene que saber qué gráficos existen para saber lo que, para saber, ¿cómo se dice? Hacer este match entre los datos que yo tengo en mi base de datos y cómo quisiera verlos, ¿sí? Si tú no sabes qué gráficos existen, no vas a saber que puedes verlos de cierta manera para ayudarte a tomar decisiones, ¿sí? Eso es algo, por ejemplo, que no se habla en los cursos de análisis. En los cursos de análisis, no sé por qué te meten tanto SQL y no te enseñan a analizar realmente. Te enseñan a hacer tu query, chévere, ¿no? Pero el análisis es esto, es llevarlo a un gráfico, entenderlo. Incluso no, y el análisis no acaba en crear el gráfico. Dices, ya, creé el gráfico, bacán, me quedo ahí, se acabó mi chamba, no. El análisis va más allá, comienza acá. Cuando hiciste tu query, armaste tu gráfico y ahora interpreta lo que estás viendo. De lo que yo estoy viendo, por ejemplo, vamos a armar uno acá. De lo que yo estoy viendo, vamos a ver, vamos a quitarle esto, vamos a ver, vamos a quitarle esto. Ya, de lo que yo estoy viendo, por ejemplo, lo que le dije, ¿no? Antes, comedia no funcionaba, pero ahora veo que está funcionando. Entonces, fácil, deberíamos llenarnos de más películas comedia en base a cruzarlo también con cuántas visualizaciones de este tipo de películas hay. Entonces, cuando yo analizo, llego al gráfico, interpreto lo que veo y si veo que, oye, no sé, quiero saber por qué en las películas thrillers antes había pocas y ahora hay un montón, o terror, entonces tengo que hacer un análisis a detalle solamente de esta porción, ¿no? O de películas de terror, películas thriller. Entonces, luego vuelvo a mi query, vuelvo a correr mi query acá, pero hago un where
filtrando solamente el género, no sé, terror, porque he encontrado que puede haber algo interesante ahí. ¿Vuelvo a correr esto? Ay, espera. Eh, perdón, tu va acá. Ahora sí. Ya, terror. Y vuelvo a armar mi gráfico. Este gráfico está como el anterior, así que vuelvo a armar un momento. Uy, no me deja graficar nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, bueno, eso era lo que decía. No sé por qué me está generando problemas ahorita. Data Studio que no podía conectarme ahí a este gráfico. Pero esa es la idea. O sea, ustedes hacen una query, saben SQL, extraen información, calculan, tienen todo listo, pero cuando van a analizar, métanlo en un gráfico, interpreten lo que hay en el gráfico y si consideran que hay más valor, entrando a otro detalle adicional para ver qué está pasando, vuelvan a armar otra query o filtren la query que ya tienen, vuelvan a armar otro gráfico y sigan analizando así. Cuando ustedes analizan, como como no es claro realmente qué es lo que se intenta, o sea, cuál es el insight, porque no lo has encontrado, la idea es encontrarlo, van a comenzar a analizar así, un montón de veces de manera iterativa, 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 hasta que en un momento dicen, ya sabes qué, lo encontré. Encontré por qué las ventas han incrementado en películas de terror y por qué en películas de comedia ya no hay. Entonces, tienes un montón de gráficos que avalan tu idea, pero la idea ahora es que comuniques lo que tú has hecho en 4 horas con 10 gráficos, lo comuniques en un solo grafiquito. Para eso viene el content storytelling, ¿no? Dices, ¿sabes qué? En base a estos puntos, es que ha habido esta caída o este incremento de tal, y considero que las películas de terror son más rentables por X, Y, Z, y las películas de comedia deberíamos dejarle meterle balas por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y si hacemos esto, creo que podemos llegar a incrementar las ventas en tanto terreno. Eh, Ese es el end-to-end del analista, ¿sí? Agarrar datos, correr queries, armar la query, correr la query, extraer datos, interpretarlos, iterar entre correr queries, interpretar, correr queries, interpretar, correr queries, interpretar, llegas a una solución, dices ya, ahora la comunico. Comunicas y se toman decisiones respecto a lo que tú has analizado. Y nuevamente estás en el día a día de ya, ¿sabes qué? Ahora queremos analizar tal cosa, cómo nos está yendo. Nuevamente vas, analizas datos, procesas, graficas, interpretas, graficas, interpretas, llegas a algún insight o no llegas a ningún insight, comunicas. Dices, ¿sabes qué? No hay ningún insight, no hay patrón. Parece que, o sea, las ventas se mantienen estáticas simplemente porque tenemos la misma cantidad de gente. Se acabó. A veces hay insights, a veces no hay insights también, ¿sí? Pero que no haya insights también es un insight porque quiere decir que tu negocio está estático y tal vez deberías incrementar la base de usuarios o tus usuarios son muy planos y tal vez tu foco o tu segmento de clientes solo esté orientado a cierto perfil y por eso no se mueve nada, ¿no? Todo se mantiene igual. Nuevamente, esta tarea es una tarea de iteración y se va a explicar más a profundidad en el curso de análisis de datos, pero espero que esto les haya servido en interpretar cómo es la tarea de visualización, por qué es importante la visualización para analistas, que no se toma mucho en cuenta, pero debería tomarse en cuenta para que ustedes como analistas no consideren suficiente analizar simplemente, ya, ¿cuántas películas y se acabó? ¿Cuántas películas tuve el día? Se acabó, ¿no? O cuántas películas tuve el año, o tal cosa, ¿no? O cuánto monto vendí. No solamente analizan una variable, tienen que analizar dos, tres, cuatro, cinco variables en diferentes periodos de tiempo, en diferentes maneras, para que eso les pueda dar una visión más global de cómo va su negocio, ¿sí? Porque finalmente esa es la idea, ¿no? Que ustedes entiendan cómo está yendo el negocio para tomar decisiones en el momento oportuno y aprovechen las oportunidades. Eh, bueno, no me da más tiempo, disculpen que voy a solo mencionar esta parte de optimización porque ya tengo que darle posta a los chicos. Eh, Hablamos de optimización hace 2 semanas en un workshop. Hay varias formas de optimizar. Unas están a nivel de administración de base de datos, o sea, el que gestiona la base de datos puede hacerlo, y otras están más a nivel del analista, ¿sí? Entonces, esas dos formas son las que están acá, las que voy a mostrar a grandes rasgos. A nivel de administración, existen métodos para mejorar el rendimiento a la hora de consultar tablas. Estos métodos son particionado, indexación, la normalización, o sea, la forma en la que modeles tu data, el clustering, liquid clustering. Hay varias maneras para optimizar bases de datos. Las más comunes y las que son súper efectivas
así sin meterle tanta bala, es modelar bien, normalizar, particionar, indexar. Con eso haces un montón, ¿ya? Pero eso es del lado del administrador de la base de datos, no sé, del arquitecto de datos, del ingeniero de datos, del que crea la tabla, de, no sé, de los que están orientados a monitorear la base de datos, cómo está yendo y chévere. Pero en perfiles más de negocio, no quiere decir que ustedes no puedan mejorar sus consultas. Sí pueden hacerlo. Una forma, la más rápida, es pedirle a los squads técnicos, decirles, oye, ya puedes gestor de base de datos, esta tabla está demorando 3 horas en correrme una query. Particiónala, o indéxala, o optimízala. Y esa persona encargada tiene que hacerlo, tiene que saber hacerlo y poder hacerlo porque para eso le pagan. Pero desde su lado, de ustedes, también podrían optimizar sus consultas. ¿Cómo? Teniendo buenas prácticas para hacer queries. Parte de las buenas prácticas es conocer el orden de ejecución de las tablas de las queries, de las consultas SQL. Tiene un orden de ejecución. No porque yo haga select from inner join where bla bla bla, en ese orden, quiere decir que en ese orden ejecuta. Realmente por detrás de la base de datos se ejecuta en otro orden, ¿sí? Y que conozcan ese orden ayuda a que cuando piensen sus queries, las piensen en ese orden de manera que puedan acotar su universo más rápido y llegar a una solución o a resultados más rápido sin tener que tal vez correr toda la tabla, ¿no? Buenas prácticas, plan de ejecución. Bueno, discúlpame que esté con la garganta. Solo voy a entrar a dos métodos de administración que igual les puede servir, igual lo vamos a ver en el curso a más detalle. Acá solo los podemos explicar funcionalmente. El particionado de tablas es literal, tienes una tabla grande, la partes en bloques más pequeños, ¿sí? Por ejemplo, miren, acá yo tengo una tabla de ventas, febrero, no, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, sí, pero imagínate que cada día tengo 3 millones de ventas. Entonces, cada día tengo 3 millones de registros de un día. Entonces, imagínate consultar esa tabla histórica. Históricamente es un montón, ¿no? Porque, no sé, pues 3 millones por 365 días que tiene el año, ya son un millón de registros. Tu consulta va a demorar N horas si es que tiene que correr todo. Entonces, una forma de optimizar es particionando la tabla. Dices, ya sabes que yo sé que tengo una tabla enorme o que apunta a ser enorme en el tiempo. Entonces, desde ahorita, desde que la creo, la voy a particionar. ¿Qué quiere decir? Literal es ejecutar un comando que se llama create partition, pero le tienes que especificar una columna bajo la cual tú quieres partir tus datos. Entonces, realmente tú en tu base de datos, en la lista, vas a ver que hay una tabla que se llama, no sé, ventas, pero cuando tú apuntes esa tabla, por detrás esa no es una tabla, por detrás son varias tablas partiditas así, ¿sí? Solo que en la base de datos te va a salir como una sola, pero por detrás son varias tablitas chiquitas. Entonces, si yo quiero irme a un día de ventas específico, ya no tengo que recorrer la tabla desde el día uno hasta el día de hoy, sino me voy solamente por detrás, la base de datos te va a mandar a la subtablita de ese día, ¿sí? Y así tu consulta no va a demorar casi nada, porque vas a ir al día específico que tiene tu consulta, ¿sí? Eso es a grandes rasgos lo que es el particionado y cada base de datos tiene su forma de particionar, pero la mayoría es create partition y hay formas de particionar también, así que bueno, nuevamente, más detalle en el curso o pueden investigar por su cuenta, pero funcionalmente es esto, pueden buscarlo. Indexación es esto, o sea, eh, indexación funciona como en el, funciona como en el índice de un diccionario, no, de una enciclopedia. ¿Ya? Imagínense que están en una enciclopedia con unos, no sé, un montón de tomos, no, de un solo tomo, pero grande, ¿ya? Una enciclopedia enorme, que está por orden alfabético. A, B, C, D, F, G. ¿Sí? No es que, o sea, no es que la enciclopedia esté dividida en tomos, que sería el método anterior como particiones. Una historia grande está partida en tomos y yo sé en qué tomo me tengo que ir. No, acá todo es un libro enorme. ¿Sí? Pero no por eso quiere decir que tenga que recorrer todo el libro enorme para leer una parte, porque la primera parte, recuerden que hay un índice. Y ese índice le dice, ah, ¿quieres leer esta parte? Está en esta página. No leas todo, vete de frente a esta página. ¿Quieres leer esta otra parte? Ah, ya, vete a esta página. ¿Quieres leer toda esta parte? Vete a otra página. Entonces, eso es lo que es un índice. En base de datos, tú puedes decir, oye, tengo esta columna que tiene nombres de personas. Entonces, tiene, no sé, Panchito, Andrés, José, Jean Paul, entre otros, ¿ya? Pero, si tú dices,
¿sabes qué? Quiero hacer un select a todas las personas que se llaman Jean Paul. Entonces, lo que hace por detrás la base de datos es, tendría que recorrer toda la tabla y ¿por qué tendría que recorrer toda la tabla? Porque no te aseguras de que la J esté al inicio o al final. Nombres con J puede haber en cualquier parte. Entonces tiene que recorrer toda la tabla para llegar a nombres con J, Jean Paul, ¿sí? Pero ¿qué tal si tú haces un índice en la columna de nombre? Entonces, tú cuando haces un índice, lo que se hace por detrás es que le dices a la base de datos, ¿sabes qué? Toda la gente que comienza en J está en estas posiciones, acá, 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 acá. No recorres todo, vete a estos lugares de frente. Eso es lo que hace un índice, ¿sí? Tú dices, oye, Paul, pero se parece mucho a particionado. ¿Qué diferencia hay? El particionado, entiéndalo como un libro, lo divido en varios tomos. En cambio, el índice es un libro, tiene su índice al inicio que me dice a qué página ir, del mismo libro, no a otros tomos, al mismo libro, ¿sí? ¿Y qué otras diferencias hay? Que el particionado no tiene peso, porque por detrás, tú ves una tabla por adelante, pero por detrás son varias tablas, pero sigue empezando lo mismo, ¿sí? Porque, o sea, cada tabla tiene su espacio de crecimiento y no hay problema. En cambio, crear un índice sí tiene un peso en la base de datos, tiene un costo, ¿sí? Porque crear un índice, tú dices, crea índice en tal columna, create index en tal columna, y lo que va a hacer la base de datos es ya, voy a darme el tiempo en armar un documento. Imagínate que por detrás arma un diccionario o un Word donde dice ya, estos nombres van a estar en estas páginas, estos nombres en esta página. Igual tiene que tener un lugar donde tenga anotado todo eso. Y ese lugar donde tenga anotado va a consumir espacio. Y si tu tabla es gigantesca, va a consumir más espacio, ¿sí? Entonces, los índices ayudan muchísimo a la optimización, al igual que el particionamiento, pero los índices sí ocupan espacio, tienen un costo, es un objeto más en la base de datos. En cambio, la partición no. El índice sí es un objeto de la base de datos. Eso. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Sé que no ha alcanzado mucho el tiempo, pero bueno, espero les haya servido todo lo que les he podido compartir. Vamos a sortear las becas. Entonces, para el sorteo de becas, antes de pasar a la posta al equipo, tengo acá el drive de el brochure, porque justo me preguntaban sobre las diferencias de la agenda. Acá está el temario de básico. En básico, literal, es fundamentos de base de datos, cómo modelar de manera racional tablas, eh, crear la base de datos con data ya que yo tengo de prueba para que ustedes la creen, ¿sí? O sea, ustedes, yo les voy a dar todo y ustedes le van a dar clic y lo van a crear. Hacer ya consultas a bases de datos como las que he hecho ahora, aplicar funciones para transformar, por ejemplo, ahorita hice una función para transformar una fecha en año, y un examen que es todo lo que debería cubrir fundamentos de cómo funcionan las bases de datos, no a nivel técnico, sino a nivel funcional, ¿sí? Y cómo crear tablas y consultar las tablas. Hasta ahí, excelente. La siguiente parte es ya el intermedio, donde vamos a ver visualización de datos un poco, consideran lo que hemos visto hoy día, pero a detalle, ¿no? Cuándo usar qué gráficos, qué herramientas de visualización existen y qué pros y contras hay entre ellas, qué tipos de gráficos existen. Azure Data Studio, que es donde armamos estos gráficos que vimos hace un rato. Vamos a crear gráficos para análisis, obviamente así como hemos hecho ahora con una query de ejemplo nomás que hemos tenido. Vamos a hacer un montón de queries para distintos casos de uso y ver cuándo se utiliza qué gráfico o no, ¿sí? Esto es visualización de datos uno. Solo implica, solo abarca la parte de que tú conozcas qué gráficos existen y cómo llegar a esos gráficos. ¿Ok? Luego viene SQL intermedio, donde ya te explico cómo contar, cómo sumar, funciones, cálculos, cómo juntar tablas, cómo hacer join entre las tablas. ¿Y por qué explico visualización antes de esto? Porque sería bueno que ustedes sepan graficar para que en estas clases, cuando yo les explique ya temas más avanzados, no solamente hagamos la query y se acabó, sino hagamos la query y hagamos el gráfico correspondiente para que tenga sentido lo que están haciendo. Y en análisis ya vamos a entrar a temas más profundidad como buenas prácticas de cómo table expression, cómo crear particiones e índices de lo que les he explicado ahorita, pero realmente hacerlo en una base de datos con los comandos y ver el incremento en tiempo, ¿sí? Por ejemplo, los data engineers, por optimizar estas cosas, les pagan la plata que les pagan porque literal saben optimizar, particionar, eh, pero no es nada que no puedan aprender, ¿sí? O sea, se puede aprender. Es súper rápido. Buenas prácticas para optimizar consultas. Bueno, esto es lo que le decía de que hay buenas prácticas para poder correr la query, para eso tienen que saber cómo funcionan las queries por detrás. Análisis exploratorio de datos.
eh, es cuando yo me enfrento a una base de datos por primera vez, por ejemplo, entro a una base de datos nueva, como esta, ¿no? Que tenía acá. Tengo una base de datos nueva que nunca la he visto. Tiene un montón de tablas. ¿Qué hago? Tienes que explorarlo. Tienes que saber qué datos tienes, ¿sí? Cuando ustedes entran a una empresa, lo primero que tienen que hacer es, ¿qué data tienen? Entonces, porque con la data, más que preguntarle, oye, gerente, ¿cuántas ventas hemos tenido? Oye, equipo, no sé, ¿cómo van nuestras campañas? Cuando tú valides la data no te va a mentir. Ellos te pueden decir N cosas, pero tú vas a la información, haces tus queries, calculas y dices, ya, estamos así, ya entendí. Sí, y puede que incluso tú haciendo análisis exploratorio de todas estas tablas, entiendas más rápidamente de qué va el negocio y cómo está que las personas que ya vienen trabajando ahí, ¿sí? Porque puede que las personas que están trabajando ahí no le hayan metido, o sea, no se hayan metido el detalle de cómo está yendo el negocio realmente, ¿sí? Eh, y luego, calcular las métricas de negocio es importante. No solamente decir, armo mi gráfico o analizo y ya entiendo cómo está, sino definir estas métricas claves que se van a medir en un negocio, ¿sí? ¿De qué me vale hacer queries y tanta cosa si yo no sé cuánto porcentaje de retención tenemos, cuánto click-to rate tenemos, cuántos, no sé, margen de rotación tenemos? Hay un montón de métricas que tienen todos los negocios y tienes que saberlas para poder calcularlas. Si no sabes cuál es la definición, no la puedes calcular, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me acuerdo que postulé a Credit Core Capital en su momento, en el examen de practicante, en una de las preguntas, hasta ahora me acuerdo, era calcula, o sea, yo pensé, era examen de SQL, ¿ah? Pero era calcula la rentabilidad. Y me daban una tabla con, no sé, precio actual y ganancia o algo así, ¿no? Y yo, o sea, yo sabía SQL, pero no sabía qué era rentabilidad, no sabía cómo se definía, ¿no? Como, ¿es una suma, es una multiplicación, es una división, es un porcentaje? ¿Qué es? Entonces, tienen que no solamente saber técnicamente qué es SQL ni cómo analizar datos, también tienen que saber qué métricas tienen los negocios para que cuando les piden calcularlos en un examen o en una tabla ya esté calculado, tú sepas de qué trata, ¿no? Para que sepas interpretar, ¿sí? Visualización de datos 2 ya es entrar a BI, ¿sí? O sea, estas métricas de negocio, poder calcularlas acá también ya, pero o sea, con un enfoque de BI, como ya les mostré, diferente al de análisis. Mostrarles cómo hacer buen storytelling y buenas prácticas de visualización. Y ahí acaba toda la parte de intermedio. Denme, por favor, un minuto de conecto mi cargador, porque si no, se me va a apagar la máquina. Ya pueden ir dejando sus preguntas en el chat, porque ya va a ser la última ronda de preguntas. Ya conecté, ahora sí. Ahora vamos al avanzado, ¿ya? En el avanzado, ya tenemos Window Functions, que son funciones de ventana, que son funciones de cálculo que ayudan mucho para comparar filas entre sí, hacer cálculos distintos, cálculos acumulados, cálculos de orden, traerte datos de una fila a otra fila, calcular diferencias entre tiempo, diferencias entre cantidad de usuarios. Para calcular métricas se usa mucho esto. En avanzado ya también les enseño un poco de programación, no les voy a enseñar fundamentos de programación o programación en todos los lenguajes, sino programación, pero con SQL, ¿sí? Cómo hacer un if, cómo hacer un else, cómo hacer un for, cómo hacer bucles, cómo hacer vistas. ¿Qué son vistas? Vistas son como eh, queries ya hechas. Imagínate que yo tengo una query, pero es de 30 filas. Entonces, no le voy a estar pasando esas 30 líneas de código a cada persona para decir, corre lo que quieres, sino creo una vista, que es un nombre, y por detrás tiene toda mi query. Entonces, cuando yo quiero que otra persona la corra, le digo, corre esta vista, y por detrás de esa vista va a correr mi query. ¿Sí? Es como para compartir ya conocimiento en base entre áreas, ¿sí? Pero de manera ordenada. Tienes funciones, y bueno, para guardar tus queries también. En vez de que la estés guardando en archivos, en tu base de datos ya la creas como vista y ya queda persistente y ya no tienes que estar abriendo todos los días un archivo porque ya está en tu vista, ya. No tienes que estar abriendo archivos para eso. Funciones y procedimientos almacenados que, bueno, son para automatizar tareas en parte y la automatización como tal. SQL Server Agent, que te sirve para programar cosas,
los jobs que van a tomar eh, estos procedimientos, funciones, vistas que hayas creado para automatizar cosas, crear alertas y casos de usos reales, ¿sí? Hasta acá ustedes ya están viendo cosas avanzadas como automatización, estas cosas. He puesto reportería en avanzado, porque si bien en intermedio les he mostrado visualización, reportería implica ya usar alguna herramienta de reportería. En este caso, estoy usando la misma que usa el SQL Server, que ya tiene integrado, que es Reporting Services, para no llenarme de herramientas nuevamente, porque si no podría, o sea, tendría que hacer otro curso de Power BI, otro curso de Tableau, otro curso de Click. Entonces, mientras menos herramientas tengan y más se especialicen en las pocas, o sea, es mejor especializarse en pocas herramientas que saber básico en un montón de herramientas, porque finalmente no puedes llegar a- a resolver estos tipos de pruebas técnicas o exámenes porque no sabes a profundidad nada, ¿no? Entonces, es mejor que dominen pocas cosas a un nivel de profundidad que saber de todo un poco, ¿no? Ya en el tiempo van a aprender de todo un poco, pero al inicio, me refiero en perfiles junior, conozcan pocas herramientas, pero conozcanlas bien, ¿sí? Reportería, todo lo que tenga que ver con reportería y publicar reportes. Y acá, creación de una base de datos 2. Si recuerdan, en básico está creación de base de datos 1, está acá. Pero acá yo les di todas las queries para que ustedes lo hagan. Ya está la query de la data, ya está la query para insertar, ya está la query para esto, ya está la query para actualizar datos, ya se actualiza solo. Acá yo les doy todo. La diferencia con esto es que es un caso de uso desde cero. O sea, imagínate que entras a una empresa, no tiene nada automatizado, solo tiene todo en archivos planos. Entonces tú vas a tener que mapear las fuentes, tú vas a modelarlo, tú vas a automatizar la carga de los datos y la transformación de los datos, vas a hacer análisis exploratorio y vas a calcular las métricas que le importan al negocio y vas a hacer la reportería, ¿sí? Para el negocio. Entonces, la idea de esta clase de avanzado es que en 3 horas estés listo para hacer un proyecto end-to-end de análisis de datos, bueno, incluso de ingeniería de datos y visualización. O sea, es un proyecto end-to-end literal de BI, ¿sí? Y si ya estás completamente capo con eso, acaba el curso avanzado. Y bueno, eso sería. Por los laboratorios, he estado reevaluando los laboratorios, porque bien, si bien acá exploro B desde distintos rubros, acá hacemos uno práctico de limpieza de datos, hacemos uno práctico de joins y uno práctico de análisis de datos, y resolviendo SQL para exámenes de entrevistas, que ya hemos hecho un workshop de eso, pero acá sería uno más a detalle, con más variedad. Y el último que es creando currículum, considero que en uno de estos laboratorios voy a quitarle el tiempo a uno de estas, tal vez a este de resolviendo SQL, porque para este momento ya van a saber, porque van a estar en avanzado. Voy a añadir un tema que es este Scrum, ¿sí? Porque en muchas de estas empresas ahora les están pidiendo que sepan Scrum y la mayoría simplemente por no saber que Scrum es fácil, que literal son 5 ceremonias, o sea, 5 conceptos que tienen que aprenderse, este, no postulan, ¿no? O les dicen, ¿sabes qué sabes Scrum? Y te dicen no, pero realmente es que sepas manejar tu backlog, tener reuniones diarias donde des tus updates, levantar bloqueos, planificar qué se va a hacer esta semana, estas 2 semanas, dimensionar el esfuerzo que requiere cada cosa y, por último, presentar tus entregables y hacer una retrospectiva para saber, para decir cada 2 semanas qué sirvió, qué no nos ayudó, cómo podemos mejorar. Con eso, con un enfoque práctico de Scrum en 1 hora, tranquilamente van a poder postular a estas plazas que les piden Scrum y ustedes no digan no, no entiendo, porque realmente es súper sencillo entender el marco. Ya tal vez, o sea, con la práctica profundizar y entrar al detalle como tal, teóricamente, de qué es Scrum, sea mucho más elaborado, pero considero que el marco como tal Scrum desde afuera y visto para la gente que está en análisis de negocio es súper práctico, así que tranquilamente en el laboratorio 5 voy a hacer un poco de eso. No lo he actualizado acá porque recién se me ocurrió hace 2 días, pero considero que haría que su perfil como analista sea más completo. Entonces, esto es el curso. Bueno, ya saben quién soy, pero ahora me presento ya. Soy Jean Paul Hernández, actualmente soy Machine Learning Engineer en Yape, pero sí he pasado por estas áreas de operaciones, automatizando, he pasado por BI, he pasado por Capacity Comercial, he pasado por, bueno, BI ya lo dije, Business Intelligence, he pasado por producto, por análisis de negocios, he gestionado proyectos de datos end-to-end,
Eh, Actualmente ya me dedico a otras cosas, o sea, he visto ingeniería de datos, he visto analytics engineering, ahora estoy viendo machine learning, ¿sí? O sea, crear modelos, crear sistemas de recomendación para poder mejorar las recomendaciones que tienen los usuarios en sus plataformas. Así que espero que este curso les sea de mucha utilidad. Es la primera vez que saco un curso a este nivel de detalle. Eh, Estoy muy agradecido con todos los que se han inscrito porque ha tenido muy buena recepción el curso. Así que nos vemos el lunes en clase. Les paso la posta a los chicos de DataCT para que hagan el sorteo. Muchas gracias. Ah, cierto. Mientras ahí los chicos se suman, voy a revisar un rápido las preguntas. Voy a estar respondiendo las preguntas por chat. Mientras ahí el equipo de DataCT, por favor, pueden ir avanzando con el sorteo para no quitarles más tiempo a los usuarios. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se me escucha? Sí, Eric, se te escucha. Ya, listo, genial. A continuación se va a compartir y haciendo un recordatorio de que el sorteo se está realizando justamente por haber cumplido lo que es los pasos de etiquetar a dos amigos, como también publicar, compartir en sus perfiles, sus respectivos perfiles. Además, se está haciendo el sorteo de una beca por cada red social, una por lo que es por la que es de TikTok, otra por LinkedIn y lo último es de por Facebook. Ya, a ver. Ahí, A ver, Eric, una primero. pregunta. Esa es la primera, ¿verdad? Sí, correcto, chicos. Para hacerlo rápido, va a ser todo a la primera. A la primera va a ser el ganador, ¿ya? Empezamos con Facebook y después nosotros vamos a poner en contacto con la persona ganadora. Si en caso está presente, de igual modo se nos comunica, o si en caso no, de igual modo será. Asimismo, recordarle que si el ganador es uno de los que ya ha realizado el pago del curso, se les va a corresponder lo que hace la devolución de su inscripción. Ya, adelante, Ed. A ver, empecemos con Facebook. Ya. El ganador en lo que es en Facebook es Valle Gabriel. Con esa persona nos estaremos poniendo en contacto. O si está por aquí, nos puede comentar. Ahora el siguiente, siguiente red. Ahora LinkedIn. Ya. El ganador en el caso de LinkedIn va a ser, bueno, es Hunter Medina. Felicidades. De igual modo, nos estaremos poniendo en contacto para darle a conocer de que se ha creado la beca del curso. Y por último, TikTok. Bueno, en TikTok el ganador o la ganadora es Macuco J. Nos estaremos poniendo en contacto por vía TikTok también de igual modo, que esté atenta o atento para darle a conocer. Chicos, nosotros vamos a estar haciendo así en los próximos cursos de igual modo, compartiendo novedades por todas las redes sociales. De igual modo, si es que todavía no nos siguen en las diferentes redes, hacerlo. Y agradecer a cada uno por su participación y los que ya están matriculados, bueno, nos estamos viendo el día lunes y los que todavía no y quieren lo que es formar parte de este primer curso que está haciendo de SQL desde básico hasta avanzado, haciendo partes prácticas, incluso los días sábados va a haber de laboratorio, donde va a ser más que todo casuística y consultas directas con Jean Paul. Aún están a tiempo como para que puedan acceder. Si no me equivoco, nos quedaban las dos últimas o una última, un último cupo ya para finiquitar ya con lo que es el cierre de inscripción del curso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. A los que están inscritos, justo ahí les paso por el chat, pero para complementar, em, el día de hoy en la noche estamos creando el Classroom para ya el curso que comienza el lunes y ahí vamos a pasarles el manual para que tengan todos los software ya instalados para el lunes.
y no perder tiempo en instalación de software, también me parece pésimo. Si tienen alguna duda respecto a instalación de software, ya la comunicación respecto a las clases o software o dudas sobre el curso, las hacemos en el mismo Classroom. Ahí yo les voy a estar ayudando. Todo el día literal voy a estar con el Classroom abierto para preguntas que puedan surgir. Así que nos vemos en clase. Que tengan buen fin de semana. Chau, chau.